Tenemos mucho que conversar, así es que vamos de inmediato a presentar a nuestro entrevistado, el diputado del PS y coordinador político, además de la campaña de Paula Narváez, Manuel Monsalve. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Mónica, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ir con hartas cosas. Lo primero que quisiera preguntarle es si fue un error de parte del Partido Socialista apoyar la candidatura del alcalde de Cerrillo. Bueno, a las luces de los hechos, uno hoy día podría decir que fue un error, pero es imposible tomar decisiones si no estaba la información en el momento que esa decisión se tomó. Lamentablemente, la inscripción de los candidatos ocurrió en enero y la información no estaba disponible. Los hechos denunciados son hechos gravísimos, son hechos Diputado, que no perdone tienen que lo cabida interrumpa, al interior del Partido Socialista. perdón que lo interrumpa, pero el Partido Socialista, cuando CIPER Chile, que publica en el fondo estas denuncias, le pregunta, dicen que sí sabían de las denuncias y sabían de la investigación desformalizada, pero que como era una investigación desformalizada, por eso no se había en el fondo dejado de apoyar la candidatura. Entonces, el punto es que sí se sabía, no ha cambiado nada entre ese entonces y ahora, salvo la publicación de CIPER. Sí, lo que ocurre, Mónica, que cuando se habla de que se sabía, se refieren a dos acusaciones que había por acoso laboral, no acoso sexual. No, había una investigación desformalizada. Sí, la verdad, yo soy diputado del Partido Socialista, no conocía los antecedentes, los conocí cuando se hizo la denuncia pública, igual como lo ocurrió a la candidata presidencial, y en ese preciso instante se tomaron decisiones que yo creo que fueron bastante rápidas y acertadas. La candidata presidencial Paula Narváez pidió la expulsión del alcalde del Partido Socialista. Nosotros pedimos y la mesa pidió que los antecedentes fueran pasados de inmediato al Tribunal Supremo, de manera que con prontitud se tomaran decisiones. Son hechos demasiado graves como para pensar que uno se puede mirar hacia el lado y no tomarlo en cuenta. Son hechos gravísimos y absolutamente insostenibles. Yo le estoy citando las palabras de CIPER Chile, que consulta al Partido Socialista y el Partido Socialista le dice que sí sabían de la investigación desformalizada, pero que como era una investigación desformalizada, por eso se había dado pie a que siguiera la candidatura. Pero en fin, quiero ir a otros temas. Mónica, sí. No quiero dejar espacio para interpretaciones respecto a esto, porque estamos hablando de hechos que creo que tú, yo y todos los chilenos consideramos absolutamente inaceptables. Claro, por eso que parece tan raro que si no ha cambiado nada o sea, sigue la misma investigación desformalizada, diputado, que había cuando apoyan la candidatura. No ha pasado nada entre medio. Entonces la pregunta es, ¿por qué antes sí le dieron pie a la candidatura y ahora resulta que dicen que no? Entonces la pregunta es, salvo que se conoció públicamente, ¿qué más pasó? Sí, yo no tengo elementos para decir que había una denuncia respecto a acoso sexual ingresada formalmente al Partido Socialista o a alguna de sus instituciones formales. Y la única información formal de la que disponemos es que había un ingreso de acusación por acoso laboral que no tenía que ver con las denuncias que se conocieron a través de CIPER Chile. Y vuelvo a insistir, apenas conocidas las denuncias, se actuó. Si hay alguien que considera que el partido conocía estos antecedentes previamente, sería bueno que dijera quién los conocía previamente. Por lo menos nosotros no los conocíamos. Ok, entiendo lo que usted dice. Cuando dice nosotros se refiere al equipo de campaña de Paula Narváez. Bueno, quiero seguir con otros temas. Yo solamente le estaba citando, además le estaba citando lo que decía CIPER Chile en su artículo, ¿no? Sí, es que igual es bien importante que digan si es que alguien lo sabía, a quién se le había informado, porque eso permite, por lo tanto, opinar con seriedad respecto a un hecho que es extraordinariamente grave. No, en eso no hay ninguna duda respecto a que es tremendamente grave. Quiero preguntarle en otro ámbito. Respecto de la preprimaria entre el PPD y el PS, ¿se va a realizar o no entre Paula Narváez y Heraldo Muñoz? ¿Qué le parece la idea de una encuesta que planteaban desde el círculo de Heraldo Muñoz? No me parece la idea de una encuesta. La preprimaria tiene un sentido, permitir que las personas que comparten el ideario del socialismo democrático puedan participar y decidir cuál es el liderazgo que puede representar ese proyecto y ese pensamiento político. Eso no puede ser reemplazado por una encuesta.
Por lo tanto, nosotros hemos insistido, vamos a seguir insistiendo en la necesidad de hacer una preprimaria porque estamos convencidos de que debe haber un liderazgo único del socialismo democrático y que ese liderazgo debe ser resuelto por un mecanismo democrático. Ya, o sea, lo ideal sería justamente ir a esa preprimaria. Había un compromiso previo, quiero recordar, y nosotros hemos insistido en que se cumpla ese compromiso previo. No nos parece el mecanismo de encuestas porque saltarse un espacio democrático, y yo creo que los liderazgos se van fortaleciendo, se van legitimando, se van ampliando en la medida que van concurriendo a espacios democráticos y van recibiendo el respaldo de los ciudadanos. Por tanto, quiero volver a insistir, para nosotros es muy importante la preprimaria. Perfecto. Justamente después de una preprimaria eventual, que todavía no sabemos si se va a realizar o no, entre Heraldo Muñoz y Paula Narváez, vendría una primaria. El punto es entre quiénes. Y ahí está toda la discusión porque, por ejemplo, cuando lanza su candidatura Gabriel Boric, él habla de una primaria lo más amplia posible de toda la oposición y dice que sería una farra que se continuara con un nuevo gobierno de derecha, dice él, por una dispersión de las fuerzas de la oposición, ¿no? Entonces, sí, quiero preguntarle, a su juicio, como coordinador político, además de la campaña de Paula Narváez, ¿desde dónde hasta dónde tiene que ser una primaria de la oposición? ¿Desde dónde hasta dónde cree usted también que es posible? Sí, mira, creo que la elección más importante que vamos a vivir este año, siendo la elección presidencial muy importante, sí, va a ser la elección de constituyentes. Y ya para la elección de constituyentes, cuando Gabriel Boric dice que hay que evitar una farra, el problema es que la unidad era más relevante aún que para el proceso presidencial, era aún más relevante para el proceso constituyente, porque es allí donde se va a construir un nuevo pacto social, una nueva forma de distribuir el poder, la riqueza, pero sobre todo de garantizar derechos y dignidad al pueblo chileno. Lamentablemente no hubo la capacidad para llegar a esa unidad que se requiere. Y nosotros hicimos el esfuerzo para el proceso constituyente. Diputado. Y vamos a seguir haciendo el esfuerzo para el proceso presidencial. Ya. Paula Narváez ha insistido reiteradamente en que espera una primaria amplia. La primaria amplia significa efectivamente construir cierto proyecto común, ciertos contenidos políticos para ofrecerle ese proyecto a los chilenos. Nosotros creemos que eso debe ir desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, pero esperamos que todos contribuyan, no solo con palabras, sino con propuestas de cómo se construye efectivamente esa unidad que tanto se requiere para el pueblo chileno. ¿Y es posible eso cuando, por ejemplo, Daniel Jadwe dice que no ve en las fuerzas que gobernaron en la socialdemocracia neoliberal un espíritu transformador o superador del modelo existente? Sí, mira, yo, cada uno puede tener su juicio, que el Partido Socialista se considera un partido antineoliberal, y eso está en su Congreso, es lo que se ha resuelto. El Partido Comunista fue parte del gobierno de la presidenta Bachelet, militante del Partido Socialista en su segunda etapa de gobierno, pero justamente creo que la unidad no se construye entregando adjetivos a los aliados, ni tampoco dividiendo, ni tampoco descalificando. Eso construye minorías, no mayorías. Por tanto, yo creo que la unidad se construye entre personas que piensan distinto. Y por tanto, esas personas que piensan distinto tienen que ser capaces de construir mínimos comunes. Y el país lo necesita, porque si uno mira la situación actual del país, las familias se desplomaron socialmente. Las familias perdieron trabajo, perdieron ingresos. Diputado. Y están hoy día sumidas en una situación de angustia. Entonces, es muy importante que la unidad tenga una utilidad. Y la utilidad es para construir justamente un proyecto que permita proteger a los chilenos y darles la dignidad que demandan. Ahora, también le pregunto en el sentido que incluso la propia Paula Narváez, pero otros también han dicho y le han recordado al Partido Comunista que estuvo en el gobierno de la nueva mayoría. Entonces, la pregunta es también, ¿complica la unidad estas declaraciones de Daniel Jadwe? Sí, pero creo las declaraciones siempre tienen que ayudar a construir la unidad. ¿Ya? Pero, ¿sabes? Son tan importantes los desafíos que Chile tiene que no podemos detenernos por declaraciones. Ya, pero usted cree que no ayudan, digamos.
no ayudan. Yo Ok. preferiría, ¿cierto?, que en lugar de entregar adjetivos fuéramos entregando propuestas que permitieran facilitar la unidad. Vamos a otro tema. ¿Usted está de acuerdo con quienes desde el Partido Comunista, por ejemplo, Bárbara Figueroa, ya lo decía en un programa en CNN Chile junto a Daniel Matamala, en Aquí se debate, planteaba la posibilidad de modificar los 2/3 de la Asamblea Constituyente? En concreto, ¿usted está de acuerdo con que se intente modificar el quórum acordado? Mira, yo creo que el mundo político ya construyó un acuerdo a fines del año 2019 y ese acuerdo permitió abrir el proceso constituyente, que es tremendamente valioso. Creo que hoy día lo importante es que, a pesar de las divisiones, logremos obtener el mejor resultado en la elección constituyente para tener una mayoría en la convención constituyente. Creo que ahí en adelante la responsabilidad política de fijar los reglamentos en el marco de lo que se aprobó va a ser de los constituyentes. Y creo que además va a haber 155... No entiendo, diputado, para ser más simple porque vuela el tiempo. ¿Están de acuerdo o no con que los constituyentes modificaran el quórum de los 2/3? Yo creo que ya hubo una reforma constitucional, se estableció el parámetro de los 2/3 y creo que eso es lo que va a aplicar la Convención Constitucional y es lo que tiene que aplicar. Entiendo. Ahora creo que sí hay una distinción de que algunos han querido pensar que todo el texto constitucional tiene que aprobarse por 2/3. Yo creo que eso tiene que ser por artículo y eso tendrá que resolverlo los constituyentes. Claro, pero eso es un tema diferente, como usted mencionaba. Usted hablaba de que no se podían farrear la elección más importante, que era de los constituyentes, o que no deberían habérsela farreado. Yo quiero preguntarle directamente, ¿se farrearon ya la elección que usted considera la más importante de todos al ir en tantas listas la oposición frente al oficialismo? ¿Eso ya es una farra? Sí, yo creo que es una farra, es un error político profundo, porque la legitimidad y la importancia del proceso constituyente debería haber tenido la unidad suficiente para que la voluntad mayoritaria del pueblo chileno se expresara proporcionalmente en la cantidad de constituyentes que se van a elegir, y la división no permite eso, permite que la mayoría sea subrepresentada, y yo creo que ese claramente es un error político profundo. Dos cosas antes que se nos acabe el tiempo. Lo primero, quiero preguntarle cuál es su opinión en esta denuncia que ha hecho respecto de los casinos Enjoy Alejandra Matus, la periodista, en relación al presidente Sebastián Piñera, acusando que hay un favorecimiento de los negocios de la familia Martínez en Enjoy. Yo creo que ¿alguien tiene alguna duda de que el gobierno ha cedido a presiones de grupos económicos durante esta pandemia? Yo creo que es bastante probable que haya cedido a grupos, no solo presiones de grupo económico, porque en etapa 2 de transición, con la situación crítica que vive el país, ¿cuál es el fundamento sanitario que justifica la apertura de los casinos? ¿Cuál? Con las camas críticas prácticamente agotadas en muchas regiones de Chile. No hay fundamento sanitario. Si no hay fundamento sanitario en medio de una crisis sanitaria, ¿qué otro argumento puede haber sino el responder a presiones de grupos económicos? Ahora, lo que se acusa no es solo ceder a presiones de grupos económicos, sino que como indirectamente hay inversiones de este fideicomiso del presidente ahí, podría ser una forma de beneficiarse él. Bueno, esas denuncias son graves, hay que investigarlas. Yo no puedo hacer una apreciación, pero creo que sin duda abre la sospecha el que se tomen decisiones sin fundamentos sanitarios que tengan un beneficio directo a un grupo económico. Evidentemente, uno abre a la sospecha de que hayan relaciones económicas e intereses que se busquen privilegiar. Para cerrar, quiero preguntarle por las declaraciones de la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches. Dijo varias cosas, entre otras que el ministro París, para que vayamos brevemente por cada una, él dijo que el ministro París pesaba menos en la conducción que lo que pesaba el ministro Mañalich, el ex ministro Mañalich, y que cree que finalmente los asesores del segundo piso, y algunos, dijo ella, son sus palabras, ingenieros que se las daban de epidemiólogos, terminaban tomando las decisiones. ¿Qué opina usted? Pienso que el gobierno cometió una enorme cantidad de errores en materia de las decisiones durante la pandemia en los últimos meses, donde claramente no ha estado la razón sanitaria detrás. Y en ese sentido uno tiende a pensar que efectivamente las decisiones las está tomando el ministro de Salud, Enrique París, las está tomando la moneda. Uno de los principales factores para controlar la pandemia es disminuir la movilidad de las personas. Los permisos de vacaciones permitieron que 5 millones de chilenos se movilizaran
entre regiones en todo Chile. ¿Dónde está el sentido sanitario de aquello? Claramente no está en el Ministerio de Salud, no está en la mesa COVID, está en la moneda. Y eso claramente es un error que ha puesto en peligro la salud pública de Chile. Ha dicho también la presidenta del Colegio Médico que ha sido nefasto este gobierno, ocupó palabras más fuertes incluso en el manejo de la pandemia y que hay responsabilidades políticas que en algún momento se van a tener que exigir. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con la presidenta del Colegio Médico. Creo que no solo yo estoy de acuerdo con la presidenta del Colegio Médico, creo que una gran mayoría de chilenos está de acuerdo con las opiniones de la presidenta del Colegio Médico. No solo en materia sanitaria, y te coloco un dato, todo el ingreso familiar de emergencia que está entregando el gobierno para ayudar a las familias son $600 millones para el año 2021. Los trabajadores han sacado $35.000 millones de sus cuentas previsionales para autoprotegerse. El gobierno le dio la espalda a la protección social en un momento de crisis que el propio presidente ha definido como la peor crisis que ha habido Chile en los últimos 100 años. Si eso no es nefasto, la pregunta es ¿qué es una conducta nefasta de un gobierno? Pongo sobre la mesa que desde el gobierno, para tener también los argumentos de ellos, porque no los tenemos acá, también han manifestado que sí se han entregado otras ayudas, que se han entregado y que lo ha destacado incluso el Banco Interamericano, el Banco Mundial y otro, el Fondo Monetario Internacional, como uno de los países que dicen han entregado más ayuda social. Pongo sus argumentos sobre la mesa y para cerrar muy breve, diputado, quisiera preguntar por lo siguiente. Si es que tuvieran que escoger entre una primaria en que estuviera o la ADC o el Partido Comunista, ¿cuál de los dos preferirían que no estuviera? ¿La ADC o el Partido Comunista? Sin irse por las ramas. Si es que tuvieran, ya sé que quieren que estén todos, pero si en el fondo finalmente las diferencias entre ambos los hicieran tener que optar, ¿quién se queda fuera? No voy a jugar ese escenario hipotético porque ¿sabes lo que me interesa? A propósito de la pregunta anterior que me hiciste, me interesa que haya un gobierno a partir de noviembre que sea electo, que pueda reparar desde el punto de vista social, económico y ético el país. Eso implica derrotar a la derecha y para ese fin necesitamos una unidad que vaya desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Ya, pero usted sabe que no necesariamente eso va a ser posible. Pero estamos trabajando para que eso sea posible. ¿Y usted votaría tranquilamente y con ánimo, si es que no fuera la ganadora de una primaria, Paula Narváez, usted votaría con la misma tranquilidad por alguien de la democracia cristiana que por el candidato del Partido Comunista? Yo soy un hombre de izquierda, preferiría un gobierno con un perfil más de izquierda, pero creo, vuelvo a insistir, y esa es la definición de nuestra candidata presidencial, Paula Narváez. Estamos trabajando para la unidad amplia de la oposición, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Usted preferiría, obviamente, votar por Paula Narváez, pero evidentemente, pero entre votar por alguien de la ADC y alguien del PC por presidente, preferiría a alguien del PC. Preferiría a Paula Narváez, para eso estoy trabajando. Sí, lo sé, pero si no fuera ella la que ganara, quiero entender cuál de las otras dos opciones le parecería la menos mala. Es que eso me coloca tu pregunta me coloca en una situación de asumir que Paula Narváez no va a ser la candidata presidencial. Asumir que vamos a una elección y que en la elección se puede ganar y se puede perder, pues, diputado. Si no... Por supuesto, por ahora esa elección no se produce y yo quiero que Paula Narváez gane. Ya, pero igual nos dio una indicación cuando nos dijo que preferiría a alguien de izquierda, está claro. Ya. Preferiría a alguien del PC, no lo digo usted, pero está claro con su indicación. Diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Muchas gracias a ti, Mónica.